Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros para ayudaros a practicar vuestro español. Sí, el objetivo de este podcast es ayudaros a aprender con conversaciones reales, sencillas y útiles para el día a día. Exacto. Queremos que el español sea algo divertido y accesible para todos. Y antes de empezar, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma. Si alguna parte es difícil, los subtítulos te pueden ayudar a seguir la conversación. Muy bien. Dicho esto, ¿empezamos? ¿De qué hablamos hoy, Laura? Hoy tenemos un tema muy especial y muy importante para todos los que nos escucháis. Vamos a hablar sobre cómo aprender español. Oh, qué buen tema. Es perfecto. Hablaremos de trucos, de consejos, de las partes fáciles y también de las partes un poco más difíciles del idioma. Justo eso. Queremos compartir nuestra experiencia para ayudaros en vuestro camino. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta, Carlos. Para ti, ¿qué es lo más bonito o lo que más te gusta del español? Es una pregunta muy interesante. Creo que lo que más me gusta es la pasión y la calidez que transmite el idioma. Pero si tengo que elegir una cosa más concreta, diría que me encanta la claridad de su pronunciación. ¿La claridad? ¿A qué te refieres? Me refiero a las vocales. En español tenemos 5 vocales: A, E, I, O, U. Y lo fantástico es que siempre suenan igual. Tienes toda la razón. Es una gran ventaja para los estudiantes. La A siempre suena A. Por ejemplo, en las palabras casa, mamá o mañana. El sonido es el mismo. Exactamente. O la E siempre es E, como en bebé, elefante o verde. No cambia. Lo mismo con la I, como en vivir, isla o difícil. Y con la O como en oso, color o corazón. Y la U como en uva, uno o luna. Esto hace que leer en español sea relativamente fácil desde el principio. Sí, una vez que aprendes los sonidos de las letras, puedes leer casi cualquier palabra. Es una gran ayuda. Y para ti, Laura, ¿qué es lo más bonito? A mí me encanta la riqueza del vocabulario. Hay palabras en español que son muy especiales y no tienen una traducción directa en otros idiomas. Por ejemplo, la palabra sobremesa. Ah, sobremesa. Es una de mis palabras favoritas. Es un concepto muy nuestro. ¿Quieres explicar qué significa? Claro, la sobremesa es ese momento después de comer, especialmente después del almuerzo o la cena, cuando la gente se queda en la mesa. No están comiendo, pero están hablando, riendo, tomando un café. Es el tiempo de conversación con la familia o los amigos. Exacto. No es solo después de comer, es el acto social de compartir ese tiempo. Es un momento muy importante en nuestra cultura. Imagina una comida de domingo con la familia. Terminas de comer a las 3, pero os quedáis en la mesa hablando hasta las 5. Eso es la sobremesa. ¡Qué bien lo has explicado! Y hay otras palabras así. Por ejemplo, madrugar. Madrugar es otra muy buena. Significa levantarse muy temprano por la mañana. No es solo levantarse temprano. Tiene esa idea de que es antes de que salga el sol o muy al principio del día. Sí, es un verbo muy específico. Por ejemplo, puedes decir, mañana tengo que madrugar para ir al aeropuerto y todo el mundo entiende que te vas a levantar a las 4 o 5 de la mañana. Es verdad, estas palabras hacen que el idioma sea muy rico y expresivo. Pero bueno, hemos hablado de lo bonito. Ahora toca hablar de lo que no es tan fácil. ¿Qué crees tú que es lo más difícil para un estudiante que empieza?
Creo que la mayoría de los estudiantes dirían los verbos. La conjugación de los verbos es probablemente el mayor desafío al principio. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Podemos explicar qué es conjugar un verbo de una forma muy simple? Por supuesto, conjugar un verbo significa cambiar la terminación del verbo para que corresponda con la persona que hace la acción. Por ejemplo, en español no decimos yo hablar, tú hablar, él hablar. No, eso no suena bien. El verbo hablar cambia. Para yo, la terminación es o. Entonces decimos yo hablo. Para tú, la terminación es as. Decimos tú hablas. Exacto. Y para él, ella o usted, la terminación es a. Él habla español. Ella habla con su madre. Usted habla muy bien. Y para nosotros o nosotras, la terminación es amos. Nosotros hablamos. Para vosotros o vosotras es ais. Vosotros habláis. Y para ellos, ellas o ustedes es han. Ellos hablan. Ver todos esos cambios al principio puede asustar un poco, pero hay una buena noticia. Hay patrones. Los verbos que terminan en ar, como hablar, casi siempre se conjugan igual. Sí, es como una fórmula. Pensemos en otro verbo en ar, como cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Es el mismo patrón. Y lo mismo pasa con los verbos que terminan en er, como comer. Tienen su propio patrón. Yo como, tú comes, él come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Y también con los verbos que terminan en ir, como vivir. Yo vivo, tú vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Aprender estos tres patrones para los verbos en ar, er y ir es el primer gran paso. Sí, el problema es que luego aparecen los verbos irregulares. Esos son los rebeldes. Los rebeldes, me gusta esa descripción. Son verbos que no siguen las reglas. Por ejemplo, el verbo ir. No decimos yo vo, decimos yo voy. O el verbo tener no es yo teno, es yo tengo. Y luego, claro, está el gran desafío para todos los estudiantes, los verbos ser y estar. Uf, ser y estar. Ambos significan to be en inglés y eso crea mucha confusión. Pero la clave es entender cuándo usar cada uno. ¿Damos algunos ejemplos fáciles? Claro, usamos ser para hablar de cosas que son permanentes o características esenciales. Por ejemplo, para describir quién eres. Yo soy Carlos. Tú eres Laura. También para la nacionalidad, soy de España, o para la profesión, soy profesor. Y para describir características de algo o alguien, el coche es rojo, mi hermana es alta. Muy buenos ejemplos. Son cosas que en general no cambian. En cambio, usamos estar para hablar de cosas temporales, como la localización o el estado de ánimo. Exacto, para la localización, yo estoy en casa, el libro está en la mesa. La localización puede cambiar. Ahora estoy en casa, pero después puedo estar en el supermercado. Y para los estados de ánimo o condiciones físicas, hoy estoy muy contento o estoy cansado. Estos sentimientos cambian. No siempre estás contento o cansado. Es una buena forma de empezar a diferenciarlos. Ser para lo que algo es y estar para cómo o dónde está. Paciencia con estos dos verbos. Con la práctica se vuelve más natural. Mucha paciencia. Nadie lo aprende en un día. Otra cosa que puede ser difícil al principio es el género de las palabras, eso de él y la. Cierto,
En español, todas las cosas, los sustantivos, son masculinos o femeninos. Por ejemplo, mesa es femenino, decimos la mesa, pero libro es masculino, decimos el libro. Y no siempre hay una regla lógica. ¿Por qué silla es la silla femenino y sofá es el sofá? Simplemente es así. Es algo que hay que memorizar con cada palabra nueva. Un pequeño truco es que muchas palabras que terminan en A son femeninas, como casa, puerta, ventana, y muchas que terminan en O son masculinos, como perro, gato, vaso. Pero cuidado, hay excepciones. Sí, como la mano, que termina en O, pero es femenina, o el día, que termina en A, pero es masculino. Lo mejor es aprender siempre la palabra con su artículo, no aprender coche, sino el coche. Muy buen consejo. Y hablando de palabras, tenemos que hablar de los falsos amigos. Oh, son muy peligrosos. Sí, son como espías. ¿Explicamos qué es un falso amigo? Un falso amigo es una palabra que se escribe o suena muy parecida en español y en otro idioma, pero tiene un significado completamente diferente. Y esto puede crear situaciones muy graciosas o vergonzosas. El ejemplo más famoso para los hablantes de inglés es la palabra embarazada. Suena como embarrassed, que significa sentir vergüenza. Pero en español, embarazada significa pregnant, que una mujer va a tener un bebé. Imagínate la confusión. Decir estoy embarazada pensando que dices que sientes vergüenza. Es un error muy grande. Es un error clásico. Otro muy común es éxito. Suena como exit, la salida. Pero éxito en español significa success. Por ejemplo, la canción es un gran éxito. La palabra para exit es salida. Y otro más, librería. Parece library, una biblioteca. Pero una librería es una tienda donde compras libros, una bookstore. El lugar donde lees libros o los pides prestados es una biblioteca. Exacto. Librería para comprar. Biblioteca para leer. Es importante tener cuidado con estas palabras. Un último ejemplo. Sopa. Sopa, claro. En inglés, soap es jabón para lavarse las manos. En español, sopa es soup, la comida caliente que tomas con una cuchara. No querrás comer jabón. Jaja, definitivamente no. Por eso, cuando veas una palabra que parece fácil porque es similar a tu idioma, desconfía un poco. Búscala en el diccionario por si acaso. Muy bien, hemos hablado de lo bueno, de lo malo. Ahora vamos a la parte más útil. ¿Qué consejos o trucos podemos dar a nuestros oyentes para que su aprendizaje sea más fácil y divertido? Mi parte favorita. Para mí, el consejo número 1 es: la constancia es la clave. ¿Qué quieres decir con constancia? Quiero decir que es mucho mejor estudiar 15 o 20 minutos de español todos los días que estudiar 4 horas solo el sábado. El cerebro aprende mejor con la repetición y la rutina. Estoy completamente de acuerdo. Es como hacer ejercicio. Es mejor caminar 20 minutos cada día que correr una maratón una vez al mes. Crear el hábito de conectar con el español a diario, aunque sea poco tiempo, marca una gran diferencia. Exacto. No necesitas grandes bloques de tiempo. Puedes usar una aplicación en el autobús, escuchar una canción mientras preparas el desayuno o repasar 5 palabras nuevas antes de dormir. Me encantan esas ideas. Son pequeñas acciones que se suman. Mi segundo consejo, muy relacionado con esto, es hacer que el aprendizaje sea divertido.
Tienes que encontrar algo que te guste hacer, pero hacerlo en español. Por ejemplo, Por ejemplo, si te gusta cocinar, busca recetas de cocina en español. Aprenderás vocabulario como harina, aceite, mezclar, hornear de una forma práctica y deliciosa. ¡qué buena idea! O si te gustan los videojuegos, cambia el idioma del juego a español. Escucharás las instrucciones y los diálogos en español. O si te gusta el deporte, lee las noticias deportivas en un periódico en español. Exacto. La idea es integrar el español en tus aficiones. Así no se siente como un estudio aburrido, sino como parte de tu tiempo libre. La motivación es muy importante y la diversión ayuda a mantenerla. Totalmente. Y esto me lleva a otro consejo fundamental: entrenar el oído. Entrenar el oído. Suena a gimnasio. ¿Qué significa? Jaja, es un tipo de gimnasio para el cerebro. Significa acostumbrarse a escuchar el español. Al principio, cuando escuchas a nativos hablar, puede sonar muy rápido y no entiendes nada. Es normal. Tu oído necesita entrenamiento. ¿Y cómo lo entrenamos? La forma más fácil es con música. Busca cantantes o grupos que canten en español. Al principio, no te preocupes por entender la letra. Solo escucha la melodía, el ritmo del idioma. Y cuando te sientas más cómodo, puedes dar el siguiente paso: buscar la letra de la canción. Escucha la canción mientras lees la letra. Es un ejercicio fantástico para conectar sonidos y palabras. Sí, y luego puedes intentar cantar. Cantar en español es una forma genial de mejorar la pronunciación y la fluidez. Otra forma de entrenar el oído es con series y películas. Hoy en día, con las plataformas de streaming, es muy fácil. Sí, un buen truco es empezar viendo una serie o una película que ya conoces y te gusta mucho. La has visto en tu idioma, así que ya sabes la historia. ¿Y cómo la ves? ¿Con subtítulos? Puedes empezar viéndola en español con los subtítulos en tu propio idioma. Así asocias lo que escuchas con su significado. Después, el gran paso es verla en español con los subtítulos también en español. Ese es un paso muy importante, porque lees y escuchas al mismo tiempo. Ayuda muchísimo a aprender vocabulario nuevo y a ver cómo se estructuran las frases. Y el último nivel es verla en español sin subtítulos. Pero eso lleva tiempo. Hay que ir paso a paso sin frustrarse. Ver dibujos animados o series para niños también es una gran idea, porque usan un lenguaje más sencillo y hablan más despacio. Totalmente. Y por supuesto, escuchar podcasts como este es otra manera perfecta de entrenar el oído. Puedes escucharlo mientras caminas, limpias la casa o conduces. Hablando de vocabulario, ¿tienes algún truco para memorizar palabras nuevas, Laura? Sí, a mí me encanta el método de las tarjetas o flashcards. Es muy clásico, pero funciona. En un lado de una pequeña tarjeta de papel escribes la palabra en español. Por ejemplo, la silla. ¿Y en el otro lado? En el otro lado, no escribas la traducción. Dibuja una silla. O si es una palabra abstracta como felicidad, puedes escribir una frase de ejemplo. Siento una gran felicidad. El cerebro recuerda mejor las imágenes y el contexto que una simple traducción. Es un gran método. Conectas la palabra directamente con el concepto, sin pasar por tu idioma materno. Y puedes llevar un pequeño grupo de tarjetas contigo y repasarlas en cualquier momento libre. Otro truco muy visual es poner etiquetas en tu casa. Escribe la puerta en un papel y pégalo en la puerta. La ventana en la ventana. El espejo en el espejo. Jaja, tu casa parecerá un libro de español, pero es muy efectivo.
Ves esas palabras todos los días, muchas veces. Es una forma de repetición muy natural. Y mi último consejo, y quizás el más importante de todos, no tengas miedo a cometer errores. ¡Bravo! Eso es fundamental. Mucha gente no habla porque tiene miedo a decir algo mal, a no usar el verbo correcto o la preposición adecuada. Y es una pena, porque la única forma de mejorar tu habilidad para hablar es hablando. Los errores no son malos. Un error es una oportunidad para aprender. Son parte del proceso. Exacto. Piensa en un bebé cuando aprende a hablar. Comete muchísimos errores, pero no le importa. Simplemente sigue intentándolo. Tenemos que ser un poco como los bebés en ese sentido. Busca oportunidades para hablar. Si tienes un amigo que habla español, pídele practicar 5 minutos al día. O busca un intercambio de idiomas online. Hay muchas personas que quieren aprender tu idioma y te pueden enseñar español. Incluso si no tienes con quién hablar, puedes hablar solo. Suena un poco loco, pero funciona. Describe en voz alta lo que estás haciendo. Ahora yo preparo un café. Pongo el agua en la taza. Añado el azúcar. Es una práctica excelente. Te ayuda a pensar en español y automatizar frases sencillas. No necesitas a nadie para hacerlo. Sé valiente, habla, comete errores, ríete de ellos y sigue adelante. Resumiendo nuestros consejos, sé constante, hazlo divertido, entrena tu oído, aprende vocabulario de forma visual y sobre todo no tengas miedo a equivocarte. ¡Qué buen resumen! Creo que con estas ideas nuestros oyentes tienen muchas herramientas para empezar o para continuar su viaje con el español. Totalmente. Y ahora, como siempre, queremos saber de vosotros. Queremos que esta sea una comunidad donde todos aprendemos juntos. Sí, así que nos encantaría que nos dejarais un comentario debajo de este video. Queremos que nos cuentes 2 cosas. La primera, para ti. ¿Qué es lo más difícil del español? ¿Son los verbos, la pronunciación, el género de las palabras? Y la segunda, ¿cuál es tu truco o consejo favorito para aprender? ¿Qué haces tú para mejorar tu español cada día? Tal vez tienes un truco que no hemos mencionado. Por ejemplo, podéis escribir algo como: para mí lo más difícil es la diferencia entre ser y estar. Mi truco es escuchar mucha música en español. ¡Exacto! Leemos todos los comentarios y nos encanta aprender de vuestras experiencias. Vuestros consejos pueden ayudar a otras personas que también están aprendiendo. Así que anímate y comparte tu experiencia con nosotros. Bueno, Laura, creo que por hoy hemos compartido muchísima información. Sí, ha sido una conversación muy completa. Esperamos de verdad que os haya resultado útil y que os sintáis más motivados para seguir con vuestros estudios. Estamos seguros de que sí. Recordad que aprender un idioma es una maratón, no un sprint. Disfrutad del proceso. Muy bien dicho. Y si os ha gustado este vídeo y os ha parecido útil, por favor, dadle a me gusta. Nos ayuda mucho a saber qué contenido os interesa. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos episodios. Publicamos conversaciones nuevas de forma regular. Por último, si tenéis alguna idea para un tema que os gustaría que tratásemos en el futuro, dejadla también en los comentarios. Vuestras sugerencias son muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por formar parte de esta comunidad. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Adiós y a seguir practicando ese español.